Estaba a mitad del aplauso cuando me congelé, simplemente me detuve, las manos suspendidas en el aire como si hubiera olvidado lo que era aplaudir. Era nuestra reunión de equipo trimestral, una mezcla híbrida de caras de Zoom en la pantalla grande y unos pocos de nosotros dispersos en la sala de juntas. El CEO Mark Hastings estaba al frente sonriendo como un presentador de concursos. Y estoy encantado de anunciar, dijo con una voz llena de orgullo pulido, que Kyle Emerson asumirá el cargo de director de estrategia de despliegue urbano. Parpadeé. Kyle. Kyle Emerson, el analista de 25 años que entrené desde cero el año pasado. El mismo chico que solía preguntarme cómo se deletreaba municipal. Bajé la mano lentamente. A mi alrededor, algunos compañeros de equipo asintieron cortésmente o siguieron aplaudiendo. Alguien en Nueva York activó el micrófono para decir, «Felicidades, Kyle». Sentí que el piso bajo mi silla se movía, como si me hubieran tirado hacia un lado. 6 años. 6 años había mantenido yo unido a este equipo, operaciones de campo, incorporación de clientes, implementaciones completas de software. Fui yo quien dirigió todo cuando el sistema de la ciudad de Milwaukee colapsó a medianoche el año pasado. Fui yo quien codificó arreglos en vestíbulos de hotel y respondió llamadas durante los conciertos escolares de mi hija. Yo no solo conocía este software, vivía en él, y ahora Kyle era mi jefe. Forcé una sonrisa, aunque sentí que mi cara estaba a punto de resquebrajarse. Kyle hizo una media reverencia en la pantalla, sonriendo como si acabara de ser nombrado caballero. No podría haber hecho esto sin Laura Bennett, dijo mirando hacia la cámara. Ha sido una mentora increíble. ¿Mentora? Esa palabra me golpeó más fuerte que el anuncio. ¿Mentora? Como si yo fuera su trampolín. Como si le hubiera entregado la espada para que me pudiera cortar a mí. Mientras escucha, díganos desde qué país nos está viendo. Recordé su primer día. Camisa de botones recién planchada, sin bolso para portátil, oliendo a una colonia demasiado cara y a superioridad. Pensé que era inofensivo. Le ayudé a configurar su sistema, le di acceso a las notas de los clientes, lo guié a través del backend de permisos. Incluso me quedé hasta tarde para arreglar sus errores sin decir una palabra. Resultó que toda esa ayuda solo estaba cargando las balas para la pistola apuntando a mi carrera. Mark siguió hablando, su voz monótona sobre visión e innovación juvenil. Kyle siguió sonriendo como un niño en Navidad. Nadie me miró. Después de que terminó la reunión, me quedé sentada, la sala de juntas vaciándose a mi alrededor. Tenía las manos en mi regazo, frías e inmóviles. Me quedé mirando el panel de control del proyecto en mi pantalla, plazos codificados por colores, iniciales de clientes, fechas de lanzamiento. 6 años de trabajo, 6 años de ser la persona a la que llamaban cuando todo se rompía. De repente todo parecía ruido de fondo, como si nada de eso hubiera importado jamás. No me moví durante mucho tiempo después de esa reunión, solo me senté allí mirando el panel como si tal vez el trabajo se explicara a sí mismo, o se justificara, o al menos me respondiera. Pero no lo hizo. Solo plazos, códigos de proyecto e iniciales de personas a las que no les importaba un comino. Finalmente cerré mi portátil, agarré mi bolso y salí de la oficina sin decir una palabra. Esa noche Maya ya estaba en cama cuando llegué a casa. 17 años y actuando como de 30. Apenas hablaba, a menos que fuera para recordarme que olvidé comprar leche de almendras. Me quedé en la cocina con los zapatos puestos, mirando el refrigerador vacío y una sola manzana arrugada. Debería haber sentido hambre. Todo lo que sentía era que me habían utilizado. La verdad es que no empecé amargada. Cuando me uní a Horizon Tech hace 6 años, pensé que finalmente estaba llegando a alguna parte. Acababa de firmar los papeles de divorcio, me mudé a un apartamento de 2 habitaciones en North Columbus y estaba haciendo malabares con trabajos de codificación freelance a tiempo parcial, mientras trataba de asegurarme de que Maya no se desmoronara junto con nuestro matrimonio. Luego llegó la oferta de trabajo. Horizon Tech Solutions, software de infraestructura urbana, sonaba aburrido como el infierno, pero venía con un sueldo estable y seguro médico. Mark Hastings me contrató él mismo, dijo que veía potencial. Prometió tutoría, espacio para crecer, desarrollo acelerado. Me pareces alguien que termina lo que empieza, me dijo al otro lado de una pulcra mesa de cristal. Necesitamos gente así.
Me lo creí, anzuelo, sedal y nómina. En el primer año, estuve a cargo de las pruebas de campo en vivo, depurando software de flujo de tráfico de toda la ciudad en tiempo real. Manejé escalamientos de clientes sola, a veces en Nochebuena, entrené a nuevos empleados, creé paquetes de incorporación, diseñé los diagramas de flujo reales que terminaron en nuestra propuesta de expansión nacional. Conocía todos los atajos en nuestros sistemas, todos los errores en el backend y exactamente qué clientes estaban llenos de tonterías y cuáles necesitaban ayuda. Se suponía que el hijo de Mark, Brian, se haría cargo de la estrategia, pero después de 2 años de llegadas tardías y evaluaciones de desempeño mediocres, se esfumó. Simplemente no apareció un lunes y nunca regresó. Después de eso me pareció obvio. Imaginé que yo era la siguiente en la línea. Quizás no oficialmente, pero sí en la práctica. Ya estaba haciendo el maldito trabajo. Entonces Kyle Emerson entró como una especie de príncipe del software. En el primer día, tenía un traje slim fit, el cabello engominado y colonia que olía a sala de exposición de autos. Recuerdo que miré sus zapatos, de cuero real, pulidos como un espejo. El chico tenía 25 años como máximo, pero se movía como alguien que ya estaba en un escenario, ya aplaudiéndose a sí mismo. Ni siquiera trajo un portátil. Supuse que me configurarías, dijo con esa sonrisa suave y ensayada. No quería cargar cosas en caso de que aún no estuviera en un escritorio permanente. Debí haberlo detectado allí mismo, pero no lo hice. Le di el beneficio de la duda. Lo guié a través del inicio de sesión, lo presenté a los demás, incluso le compré un sándwich ese primer viernes cuando olvidó su billetera. Pensé que era solo nuevo, inexperto, confiado, claro, pero inofensivo. Hacía muchas preguntas inteligentes al principio, luego las que deberían haber sido obvias. ¿Dónde almacenamos las plantillas de permisos de campo? ¿Cuál es la diferencia entre un nivel A y un nivel C de escalamiento? Cosas que captas en el primer mes, no después de 6. Aún así, respondí a cada una. Incluso compartí mis notas, mis propias hojas de trucos que construí a lo largo de los años, le di acceso a los cronogramas de implementación, le mostré mi sistema para organizar los datos de los clientes. Una vez me llamó la MVP Real, Most Valuable Player. Me reí. Mirando hacia atrás, nunca se quedó hasta tarde, nunca se ofreció a manejar un problema de última hora, pero sabía cómo aparecer justo el tiempo suficiente para ser visto, sonreír en el pasillo, mencionar el nombre del CEO en las reuniones, hablar a lo grande en la sala de descanso. Eso es lo que pasa con los tipos como Kyle. Parecen listos para la cima porque nadie les ha entregado peso real todavía. Pero yo se lo había entregado, se lo entregué pieza por pieza, y ni siquiera sabía que estaba construyendo mi propio reemplazo. 2 días después lo escuché. Ni siquiera estaba tratando de escuchar a escondidas. Estaba dejando la matriz de permisos actualizada de Fort Wayne en el escritorio de Mark, como siempre hacía todos los jueves por la mañana. Su puerta estaba apenas abierta. Escuché su voz primero. No lo entiendo, dijo tranquilo, informal. Ella es genial operativamente, no hay duda. Pero Kyle tiene el título y, lo que es más importante, los lazos familiares. Me detuve a mitad de paso. Mi mano aún sostenía la hoja de cálculo impresa. Mi estómago se convirtió en piedra. Sí, continuó, riendo ligeramente. Laura es una máquina. Mantiene todo en movimiento. Pero Kyle es a largo plazo. Él entiende el panorama general. Retrocedí lentamente sin hacer ruido, como si al moverme demasiado rápido fuera a destrozarme. Caminé directamente hacia el ascensor. Ni siquiera dejé los archivos, los dejé sentados allí en la esquina de su escritorio como una maldita ofrenda. En el ascensor, mi reflejo en las puertas de acero inoxidable parecía desconocido, como alguien que acaba de despertar después de una siesta de 10 años. Ella es genial operativamente. Ese era el tipo de cosa que dice sobre una impresora. Un montacargas. Algo confiable en lo que no tienes que pensar hasta que se estropea. No lloré. Pensé que podría hacerlo, pero no salió. Nada salió. Solo esta claridad aguda y hueca, como hielo en mi pecho. 6 años, cientos de horas, fines de semana, días festivos, noches de guardia. Había parcheado su sistema cuando nadie más contestaba.
Había cubierto al propio hijo de Mark cuando se acobardó. Y nunca estuve en la lista. Kyle tenía un título y lazos familiares. Eso fue todo. Ese era todo el juego. Me senté en mi escritorio durante la siguiente hora, sin hacer nada en absoluto. Solo mirando mi pantalla mientras la oficina zumbaba a mi alrededor como si ni siquiera estuviera allí. Algo se volteó dentro de mí ese día. No grité, no salí dando un portazo. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente empecé a ver todo diferente, como si hubiera salido de la obra y ahora estuviera observando desde bambalinas. Abrí un documento en blanco y escribí las palabras, aviso de 2 semanas, solo para ver cómo se veían. Se veían bien. Esa tarde volví a la oficina de Mark, llamé 2 veces. Me hizo un gesto para que entrara, distraído, desplazándose por correos electrónicos. Una pregunta rápida sobre el lanzamiento de Cascade, dije, sosteniendo un bloc de notas. Él levantó la vista, completamente inconsciente de que yo había escuchado algo. Sí, adelante. Le pregunté algo sobre las banderas de permisos, pero no estaba escuchando su respuesta. Estaba observando su cara, observando la forma en que cambiaba la culpa, cómo evitaba el contacto visual al hablar de plazos. El hombre dirigía una empresa de $1 millón y aún así no podía admitir cuando algo se retrasaba, porque él no hacía seguimiento. Era casi divertido lo obvio que era todo ahora. Asentí durante la conversación, escribí notas falsas y le di las gracias al salir, pero no volví a mi escritorio. Caminé por el pasillo hasta la sala de proyectos vacía que usábamos durante los escalamientos de alta prioridad. Cerré la puerta, saqué mi portátil personal y comencé a redactar un inventario completo de todos los proyectos de clientes activos, actualizaciones de estado, planes de traspaso y quién sabía qué. Si iba a irme, me iría en mis propios términos, limpia, profesional, hermética. Nadie iba a decir que renuncié con amargura o que quemé un puente. Así no es como me voy. Trabajé hasta tarde esa noche mapeando todo en mi cabeza, cronogramas, contactos, dependencias, todo lo que Kyle ni siquiera sabía que existía porque yo lo había manejado antes de que llegara a su radar. Finalmente me levanté, me troné el cuello y cerré el portátil. Luego salí de esa sala de proyectos, pasé junto a Kyle riéndose con el equipo de finanzas, pasé junto a las fotos en la pared de los primeros fundadores de Geraisen, pasé junto a la recepcionista que ni siquiera levantó la vista. No sonreí, no fruncí el ceño. Simplemente caminé como si ya supiera el camino de salida. Recibí la invitación de calendario esa mañana. Asunto: transición de liderazgo, reunión informativa para todo el personal, asistencia obligatoria, sin detalles, solo 10 de la mañana, sala de conferencias principal o Zoom si era remoto. No necesitaba detalles. Entré con una taza fresca de café negro y mi cara en neutral, ni sonriendo, ni de mal humor, solo otra gerente de nivel medio presentándose a otro de los desfiles de anuncios de Mark. La sala se llenó rápidamente. Recursos Humanos estaba sentado al frente. Kyle entró pavoneándose con un traje azul marino como si acabara de salir de un anuncio de LinkedIn. Su sonrisa estaba pegada. Algunas personas aplaudieron cuando se sentó. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Mark entró 2 minutos tarde como siempre, sosteniendo su vaso de acero inoxidable como si estuviera a punto de dar una charla TED. Se aclaró la garganta y comenzó. Gracias por acompañarnos a todos. Esto no será largo, solo importante. A medida que Geraisen sigue evolucionando, estamos invirtiendo en un liderazgo que comprenda tanto la tecnología como hacia dónde se dirige la industria. Dicho esto, nombro oficialmente a Kyle Emerson como director de estrategia de despliegue urbano. Ahí estaba, el gran sello formal. Los aplausos estallaron en la sala y por Zoom. Kyle se puso de pie, dio un pequeño asentimiento de cabeza como si estuviera a punto de empezar a bendecir a la gente. Hizo todo el simulacro de humildad. Me siento honrado. Realmente Laura ha sido increíble para ayudarme a llegar hasta aquí. Me apoyaré en su experiencia durante esta transición. Seguí escribiendo. Con efecto 2 semanas a partir de hoy, he dimitido. Laura Bennett. Me quedé mirando la frase durante unos segundos, luego agregué la línea de asunto, carta de renuncia. Sin adornos, sin historia, sin segundo párrafo. Mis dedos no temblaron. Mi respiración no se cortó.
Simplemente me sentí terminada. Mark siguió hablando sobre próximas fases y crecimiento digital. Recursos humanos asentía como cabezones. Eché un vistazo alrededor de la sala, captando algunas caras familiares, personas a las que había incorporado, entrenado, cubierto. La mayoría ni siquiera miró en mi dirección. Ya estaban orbitando alrededor de Kyle. Eso fue lo que más dolió. No fue solo que no obtuve el título. Fue que yo había construido todo esto desde cero, y ahora estaban actuando como si yo fuera solo un engranaje más en la máquina. Pensé en cada vez que me quedé despierta después de medianoche probando nuevos protocolos de implementación. Cada vez que tomé una llamada un domingo por la mañana porque algún equipo de campo no podía sincronizar su equipo. Cada vez que Kyle me pedía que le explicara algo básico, y yo le daba la respuesta en lugar de decirle que lo buscara. Él no se ganó esto. Lo heredó. Pero eso está bien, porque yo iba a terminar fuerte. No por ellos. Por mí. Ya había comenzado a organizar los documentos de traspaso en mi cabeza. Sabía que cuentas estaban inestables y que equipos de campo necesitaban atención. Sabía que Kyle no captaría ni la mitad. Se perdería el matiz, las personalidades, el timín. Pero no permitiría que los proyectos colapsaran a mi salida. Así no es como yo trabajaba. Que aprenda por las malas lo que sucede cuando la persona que hace el trabajo pesado deja de sostener el peso. Lo observé sonreír durante el resto de la reunión. Lo observé responder algunas preguntas fáciles sobre visión y colaboración. Estaba por encima de su cabeza. Simplemente no lo sabía todavía. Eso fue lo que me hizo sentir tranquila. Hice clic en guardar en el borrador de la renuncia y lo minimicé. No le di a enviar, todavía no. Todavía tenía 2 semanas para mostrarles a todos dónde estaban las grietas. Y planeaba hacerlo con una sonrisa. Le di a enviar a la mañana siguiente a las 8:01. Sin demora, sin dudar. Simplemente escribí, por favor confirme la recepción de mi renuncia, y lo envié directamente a Mark Hastings, con copia a RRHH, y me recosté en mi silla como si acabara de desactivar una bomba. No pasaron ni 10 minutos antes de que su asistente me enviara un mensaje. A Mark le gustaría verte ahora. Me puse de pie alisándome la camisa, agarré mi café y caminé hacia su oficina como si me dirigiera a una actualización de rutina. Él ya estaba paseando cuando entré. La puerta hizo clic al cerrarse detrás de mí. Laura, dijo señalando la silla frente a su escritorio. Vamos, siéntate. Me quedé de pie. Prefiero ser breve, dije. Lanzó ese suspiro paternal que usaba cuando intentaba parecer comprensivo. Mira, estoy sorprendido. Eres una parte importante de esta empresa. No quiero perderte. Ya lo hizo, dije sin rodeos. Simplemente no se dio cuenta hasta que el papeleo llegó a su bandeja de entrada. Él parpadeó. Eso le afectó. De acuerdo, dijo suavizando su tono. Hablemos de opciones. ¿Qué pasa si te damos un nuevo título, directora de operaciones? Mismo salario, pero más supervisión. Apoyarías a Kyle, pero desde una óptica de alto nivel. Estrategia, no ejecución. Me reí una vez aguda y breve. ¿Quiere que le reporte a alguien a quien entrené?, dije. Llámelo estrategia si quiere, pero es ponerle lápiz labial a un caballo muerto. La cara de Mark se tensó. Se inclinó hacia adelante, los codos en el escritorio. Estás exagerando. Has construido algo grandioso aquí, Laura. ¿Por qué tirarlo todo por no conseguir un ascenso? Me acerqué. Usted ni siquiera me consideró, Mark. Yo no estaba en su lista. Yo era la red de seguridad. La que arreglaba todo mientras usted hacía favoritismos y aceleraba a alguien con un currículum más delgado que una tarjeta de presentación. No lo negó. Se recostó y me miró como si me hubiera convertido en alguien irreconocible. Como si mi columna vertebral apareciendo de repente arruinara el guión que él había escrito. He invertido mucho en ti, dijo. No, le respondí. Usted ha usado mucho de mí. Construyó este lugar sobre mis noches de insomnio y mi silencio. Y ahora se sorprende de que no me quede para cargar a Kyle en mi espalda. Abrió la boca, la cerró y luego se pasó una mano por el pelo.
El silencio se estiró. «Te arrepentirás de esto», dijo finalmente. «No», le dije tranquila y clara. «Usted lo hará». Me di la vuelta sin esperar respuesta y salí. Cada paso por ese pasillo se sintió como cortar una soga de mi espalda. Pasé por la sala de descanso, la sala de servidores, la fila de escritorios donde Kyle ya estaba celebrando, riendo con alguien de RRHH. Ni siquiera lo miré. Caminé a mi oficina, agarré mi cuaderno, mi taza de café y la planta que Maya me dio hace 2 navidades. No le dije una palabra a nadie. Sin lágrimas, sin drama, solo un control tranquilo y limpio. Esta era la primera vez en años que no me estaba preparando para el siguiente golpe. Yo era la que estaba golpeando ahora. Lancé la bomba de la renuncia, pero no quemé el edificio al salir. Me presenté a la mañana siguiente a las 8 en punto, inicié sesión y comencé a limpiar el desorden que Kyle ni siquiera sabía que existía todavía. El día 1 él entró en mi oficina, técnicamente en la suya ahora, y se quedó allí como un estudiante de primer año tratando de actuar como un decano. Entonces, solo para asegurarme de que no me estoy perdiendo nada, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Me incluirás en el circuito en todo lo que sea de misión crítica, ¿verdad? Me giré lentamente desde mi pantalla. Te guiaré a través de todo, pero tendrás que mantener el ritmo. Su sonrisa vaciló, pero asintió. Lo agradezco totalmente. Me puse de pie y agarré el marcador de pizarra. Empecemos con Fort Wayne. Pasamos la siguiente hora mapeando la cadena de permisos de la ciudad, las anulaciones a nivel de zona y cómo las claves API estaban vinculadas a los paneles de infraestructura local. Sus ojos se nublaron en la tercera viñeta. Entonces, espera, dijo parpadeando. ¿El portal del proveedor no se sincroniza directamente con nuestro sistema? No, dije. Tienes que activar manualmente los fetch scripts cada 72 horas o caducan. Lo he estado haciendo todos los lunes y jueves. No está documentado. Oh, está bien. Entendido. No lo entendió. Para el jueves lo hice sentarse en una llamada con el equipo de implementación de Detroit. Llevaban 2 semanas de retraso y los sensores de campo estaban alimentando datos erróneos. Kyle intentó liderar la conversación, pero se congeló cuando el gerente del proyecto mencionó los bucles de retroalimentación térmica. Lo dejé debatir durante 1 minuto entero antes de intervenir. Kyle, yo intervengo, dije con suavidad. Tim, revisa el grupo de sensores B9. Tuvimos la misma desviación de datos el trimestre pasado. Tendrás que recalibrar localmente, no a través del panel de la nube. Kyle asintió como si entendiera. No dijo otra palabra durante el resto de la llamada. Más tarde me apartó en el pasillo. Gracias por salvar eso, dijo. Creo que todavía me estoy poniendo al día. No hay problema, dije. Solo recuerda, los clientes no esperan a que te pongas al día. El resto de la semana fue más de lo mismo. Cada vez que le entregaba un paquete informativo, tenía que explicar terminología básica. Él sonreía, asentía y luego, en voz baja, me preguntaba qué significaba la mitad de los acrónimos. Respondí a cada pregunta, le entregué cada herramienta, pero dejé de protegerlo. Cuando un cliente llamó y pidió confirmar las fechas de implementación del próximo mes, incluí a Kyle en el correo electrónico y copié el cronograma real para que lo revisara. Se perdió la dependencia con el contratista estatal. Lo corregí, puse en copia al equipo, no lo encubrí. No lo estaba saboteando, le estaba enseñando el trabajo. Y creo que eso le asustó más, porque con cada traspaso de proyecto quedaba más claro, yo no necesitaba que esta empresa funcionara, pero ellos me necesitaban a mí. Los clientes seguían llamándome directamente. Los representantes de campo me enviaban mensajes para pedir aclaraciones, incluso después de que les dije que fueran a Kyle. Los redirigí cortésmente, pero también respondí, porque lo último que iba a hacer era permitir que 6 años de trabajo colapsaran y ardieran solo para demostrar un punto. Ese fue el cambio. No me sentí amargada. Me sentí poderosa. Él tenía el título. Yo tenía el conocimiento, la confianza, la historia. Y durante 2 semanas, eso me dio el control total de la transición en mis términos. Al final de la segunda semana, Kyle caminaba con cautela, menos confiado, más precavido.
Finalmente comenzó a tomar notas cuando yo hablaba. Eso fue progreso. Tarde, pero aún así. Envié el documento oficial de transición el viernes al mediodía. Todo estaba registrado, cada contacto listado, cada enlace de archivo compartido. Un traspaso perfecto. Nadie podría decir que no hice mi parte. A las 5 empaqué mis últimas pertenencias en una bolsa de lona, apagué mi computadora y miré a mi alrededor por última vez. Ni una lágrima, ni un segundo pensamiento. Salí sabiendo que había terminado más fuerte de lo que empecé. Y por primera vez en años, no le debía nada a nadie. Salí del estacionamiento de Geraisen sin mirar atrás. Conduje directamente a través de la ciudad y me detuve en el tranquilo y pequeño bistró que Jenny Carr había elegido para almorzar. Un lugar neutral, sin logotipos, sin trajes, solo manteles planchados y ensaladas caras. El tipo de lugar donde se hacen movimientos sin una sola voz elevada. Ella ya estaba esperando. Jenny era aguda. Siempre lo había sido. Un blazer color canela, coleta baja, sus ojos fijos incluso antes de que llegara a la mesa. Laura, dijo levantándose para estrechar mi mano. Pareces alguien que acaba de terminar un capítulo muy, muy largo. Sonreí. No te equivocas. Nos sentamos, pedimos tés helados, saltamos la charla trivial. Ella deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, membrete oficial, título del puesto, paquete de compensación completo. Directora de Desarrollo de Proyectos, dijo. Autonomía total. Me reportarías directamente a mí. Escaneé la página. Un salario más alto de lo que esperaba, una estructura de bonificaciones, presupuesto de viaje, reubicación si la quería, acciones de salud. Todo hermético. No estaban jugando. ¿Por qué ahora?, pregunté sin hacerme la inocente, solo directa. Jenny se inclinó. Porque he estado viendo a Geraisen desmoronarse desde fuera, y sé que tú eras la que lo mantenía unido. Nuestros clientes hablan, Laura. Los tuyos especialmente. Tu nombre aparece cada vez que alguien menciona el éxito de la implementación o flujos de datos limpios. No queremos construir algo como Geraisen. Queremos construir algo mejor contigo. Sin adornos, solo hechos. Y caló. Continuó, tenemos 2 contratos con la ciudad que se lanzan en 60 días. Columbus e Indianápolis. Quiero que tú dirijas ambos. ¿Puedo elegir los equipos? Puedes. Y el protocolo de campo, lo que necesites. Era el tipo de oferta que la gente espera a la mitad de una carrera. No solo el dinero, aunque esa parte no dolía, sino el respeto, el reconocimiento. Ella no me estaba dando un título para callarme. Me estaba dando las llaves. Dejé la carpeta y la miré directamente a los ojos. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Ella no dudó. Hoy. No voy a permitir que Geraisen te vuelva a absorber. Le di una media sonrisa. No me absorbieron. Me empujaron por la puerta. Entonces permítame sostenerla abierta para usted. Miré alrededor de la habitación. Conversaciones tranquilas, cubiertos chocando, ya silenciado de un altavoz en el techo. Mi teléfono vibró en mi bolso. Probablemente otro contacto de Geraisen enviándome un mensaje de texto relacionado con el trabajo. No lo revisé. En cambio, dije, lo haré, pero quiero empezar el lunes, y quiero acceso al cliente de inmediato. Historial completo, cada proyecto activo. Lo tienes, dijo sin pestañear. Y quiero voz en la selección de contratistas para operaciones de campo. No voy a perder el tiempo limpiando la basura de contrataciones de otra persona. Tendrás control total. Asentí. Eso fue todo. Sin drama, sin ruegos, solo un movimiento limpio y directo. Extendió su mano de nuevo. Bienvenida a Summit Edge. El apretón fue firme, real. Mientras comíamos me puso al día sobre el cronograma de Columbus, quiénes eran los principales interesados, donde comenzaban a mostrarse los puntos de presión. Tomé notas mentales, las preguntas se formaban más rápido de lo que ella podía responder. Y mientras hablaba, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez miré la pantalla. Número no reconocido, pero conocía el código de área.
Era un cliente de Geraisen ya contactando. No contesté. Simplemente puse el teléfono boca abajo. Que se retuerzan. Pronto se darían cuenta de quién realmente dirigía las cosas detrás de escena. No solo estaba entrando en un nuevo puesto. Estaba entrando en la posición que nunca pensaron que reclamaría. Y la mejor parte, esta vez, nadie me estaba llamando apoyo. Yo era el plan. Para abril, tenía 2 despliegues a gran escala de la ciudad en mi haber. Columbus e Indianápolis, ambos firmados, sellados y funcionando antes de lo previsto. Sin parches nocturnos, sin rogar por recursos, solo una ejecución limpia, porque por una vez, nadie estaba mirando por encima de mi hombro o cuestionando mis decisiones. Summit Edge me dio espacio, y lo llené como si hubiera estado esperando ese molde exacto durante años. Ese lunes por la mañana, entré en mi oficina, café en una mano, rastreador de proyectos en la otra. Un sobre grueso estaba sobre mi escritorio, dirigido a mí con marcador negro, sin etiqueta de remitente. Lo abrí esperando especificaciones de proveedores o quizás formularios de clientes. Dentro había un nuevo número de Urban Systems Weekly, la pulcra revistilla comercial de nuestra industria. Casi lo tiro, pero la portada me detuvo en seco. Geraisen Tech lucha tras la reorganización del liderazgo. Una foto de página completa de Kyle sentado en una audiencia del ayuntamiento, parpadeando bajo luces fluorescentes como si estuviera esperando que alguien más respondiera las preguntas. Pasé a la página del artículo. El primer párrafo ya me hizo sonreír. Después de promover a Kyle Emerson, de 25 años, a un puesto ejecutivo clave el otoño pasado, Geraisen Tech Solutions ha experimentado un aumento en los retrasos, la deserción de clientes y errores técnicos que los iniciados atribuyen a las lagunas en la experiencia y el liderazgo. Ahí estaba, el lento e inevitable desmoronamiento. El artículo citaba a personal anónimo que calificaba los cronogramas de implementación como caóticos y desconectados de la realidad sobre el terreno. Una línea me hizo detenerme. La exgerente senior Laura Bennett, quien supuestamente manejó toda la estrategia de despliegue principal antes del ascenso de Emerson, dejó la compañía poco antes de que comenzara el declive. Dejé la revista, me recosté en mi silla y miré por la ventana el tráfico del centro, zumbando como una máquina que sabía exactamente lo que se suponía que debía hacer cada parte. Sin puñetazos de celebración, sin fuegos artificiales, solo una satisfacción tranquila y clara, porque no había dicho una palabra desde que me fui, ni una publicación en LinkedIn, ni correos electrónicos pasivo-agresivos. Simplemente me fui, tomé una oferta mejor y construí algo que realmente funcionaba. Mientras tanto, Kyle estaba aquí en los titulares por incumplir plazos. Volví a tomar la revista y seguí leyendo. Citaron a un cliente de Geraisen, alguien a quien yo solía gestionar personalmente. Nunca tuvimos problemas antes. Ahora es confusión cada semana. Honestamente, estamos explorando otros proveedores. No tuve que adivinar cuáles. Summit Edge ya había recogido 2 de los contratos municipales más pequeños de Geraisen. Transiciones tranquilas, nada llamativo, pero reconocí los nombres y recordé cada detalle de esas configuraciones. Abrí mi correo electrónico y escaneé las tareas de esta semana, 2 llamadas de incorporación, una revisión de propuesta y una capacitación de operaciones de campo que yo misma había programado. Sin simulacros de incendio, sin luchar para arreglar cosas que alguien más rompió. Solo una ejecución limpia y controlada. Jenny llamó una vez y entró. ¿Ya viste la revista?, preguntó sonriendo. Me encontró, dije sosteniéndola. La prensa está preguntando si quieres comentar. No. No pensé que quisieras. Lo dejó así y salió. Esa fue la diferencia. No necesitaba decir nada. No necesitaba venganza ni un derribo público. Mi trabajo hablaba, y ahora todos estaban escuchando. Pensé en Mark por un segundo. Me pregunté si todavía se sentaba en su oficina de cristal fingiendo que todo estaba bien. Me pregunté cuántas llamadas esquivaba tratando de encubrir los errores de Kyle. Me imaginé a ese equipo luchando para recuperar sistemas que nunca aprendieron a manejar. Y me imaginé la sonrisa resbalando de la cara de Kyle cuando se diera cuenta de que nadie iba a limpiar después de él. Esa fue la verdadera victoria. No el salario, no el título, sino la verdad a la luz, sin que yo tuviera que mover un solo dedo para que sucediera. Cerré la revista,
la tiré a la papelera de reciclaje y abrí mi siguiente archivo de proyecto. Adelante. Me detuve en el pequeño café de la cuadra de Summit Edge, el mismo lugar donde solía tomar café durante mis descansos para almorzar en Gereisen. Un viejo hábito. Estaba escaneando el menú cuando lo vi. Kyle. Estaba metido en una cabina de la esquina con un cuaderno abierto, el portátil encendido y un desorden de notas adhesivas esparcidas sobre la mesa como si estuviera construyendo una línea de tiempo. Levantó la vista, se congeló y luego se puso de pie. Hola, Laura, su voz era más suave de lo que recordaba. Sin alegría falsa, sin publicidad, simplemente nivelada. Asentí una vez. Hola. ¿Tienes un minuto?, preguntó, mirando el asiento vacío frente a él. Casi dije que no, pero algo en la desesperación de sus ojos me hizo hacer una pausa. Así que me senté. Su cuaderno estaba lleno de notas. Notas reales, diagramas de flujo escritos a mano, resúmenes de llamadas de clientes, preguntas garabateadas en los márgenes. Estoy tratando de mejorar, dijo después de un segundo. No me di cuenta de cuánto manejabas hasta que te fuiste. Así suele ser, dije. Me equivoqué, admitió. No me lo tomé en serio. Pensé que el título significaba preparación. No es así. Asintió, miró sus notas. He estado leyendo cada uno de tus archivos de documentación. Son sólidos. No tenías que hacer todo eso, pero lo hiciste. Nos sentamos en silencio por un momento, solo el zumbido de las máquinas de espresso y conversaciones tranquilas a nuestro alrededor. Se aclaró la garganta. No espero nada. Solo quería que supieras que estoy intentando y lo siento. Dejé que eso se asentara por un momento. Luego dije, bien. Sigue intentando. Esa parte importa más que la disculpa. Pareció aliviado. Tal vez porque no lo destrocé. Tal vez porque tampoco lo dejé escapar. No doy tutorías a gente que juega, añadí. Si quieres aprender, gánatelo en tu propio tiempo. Asintió de nuevo. Entendido. Me puse de pie, agarré mi café y colgué mi bolso al hombro. Buena suerte, Kyle. Tú también, Laura. Salí a la luz del sol, la brisa atrapando el borde de mi abrigo. La gente se movía de un lado a otro por la acera, con teléfonos en mano, tazas de café agarradas, sin prisa por llegar, pero con todo un mundo por conquistar. Y yo estaba exactamente donde quería. Ningún título podría medir eso.